Buenos días, bienvenidos a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad vamos a continuar revisando las diferentes instrucciones SQL que están de todas maneras en el aula, pero que vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Para eso, como lo habíamos estado viendo ya desde las anteriores sesiones, vamos a utilizar mycompiler.io, que es un sitio donde ustedes pueden programar en diferentes lenguajes de programación. Uno de ellos es SQL, sin necesidad de instalar ningún IDE ni nada, ¿no? En este caso estamos trabajando con el SQL. En la versión de escritorio se observa que estamos trabajando con el SQLite 3 en la versión 3.37.2, ¿no? Que es lo que habíamos trabajado también algunas cosas. Esto es una tabla que vamos a usar más adelante. Aquí podemos decir, vamos a trabajar con funciones numéricas. Para trabajar con funciones numéricas, ustedes en el documento que tenemos en el aula van a ver que tenemos funciones como round para redondear un valor numérico, pi, por ejemplo, la variable pi, o power para elevar una variable a otra, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar, por ejemplo, es select round. Lo que queremos con round es redondear, entonces vamos a poner un valor numérico. Por ejemplo, podríamos poner el valor numérico, entre paréntesis, 458.159, coma. A continuación, lo que debemos introducir es el número de lugares decimales que se va a redondear. Entonces, por ejemplo, vamos a decir 3. ¿De acuerdo? Entonces ponemos punto y coma, control. Aquí está, estamos redondeando a 3 lugares decimales. Se mantiene el número, ¿no es cierto? Pero podemos ver qué pasa si redondeamos a 2. Ahí está, 2 lugares decimales. ¿Qué pasa si redondeamos a 1? Ahí está, un lugar decimal. ¿Qué pasa si redondeamos a 0? Ahí está, nos va a ir mostrando. ¿Qué pasa si ponemos menos 1? Ya no hay decimales que redondear. Si ponemos menos 2, ya no hay lugares decimales que redondear. ¿Ven? Solo mantiene la parte entera. Entonces, para eso se utiliza la función round, para determinar el número de decimales que queremos ver. Si le digo 1, aquí me está mostrando el redondeo con un decimal, ¿cierto? Ok, esa es una función numérica. Otra función numérica que es también muy interesante cuando vamos trabajando con valores numéricos es pi. Vamos a poner pi. Ahí está. Entonces nos tiene que devolver, como ustedes ven, el valor numérico de pi. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, dependiendo de la capacidad del ordenador, ¿no? Entonces ustedes tienen eso. Y podemos jugarnos con estas dos, tanto con round como con pi, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, select, queremos seleccionar, queremos redondear pi, ahí está, y queremos redondear con
4 decimales. Ahí está. A ver, veamos qué nos devuelve. Aquí está. Estamos redondeando pi a 4 decimales. Y este es el valor de redondeo. ¿Cierto? Sí, entonces podemos diferenciar. Vamos a utilizar ahora la función power para elevar al cuadrado. Por ejemplo, podemos decir select power, la función power nos va a permitir elevar 5 al cuadrado, digamos, y vamos a determinar ese valor como cuadrado, digamos. Aquí está sacando 5 elevado al cuadrado es 25. Y estamos llamando a esa columna como cuadrado. Recordando el uso de alias que habíamos visto en una sesión anterior. Estamos utilizando alias para elevar el resultado al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Entonces podemos nosotros utilizar el número que queramos, 25 al cuadrado, por ejemplo. 625. ¿Está bien? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos en funciones numéricas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ok. Ahora, entonces vamos a ver. Vamos a trabajar ahora con ya no funciones numéricas, sino vamos a trabajar con otro de los elementos que se encuentra con funciones de conversión, como lo que es cast, ¿no es cierto? Que también ustedes pueden ver en el documento que se encuentra en el aula de Classroom. Cuando ustedes entren a SQL, hay un documento que dice resumen SQL, y este resumen SQL tiene lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, con algunas cosas les he dicho, con algunos apuntes de MySQL, Oracle, SQL Server y lo que estamos viendo ahora en mycompiler.io, que viene a ser SQLite. Habíamos trabajado con funciones numéricas, aquí está, y ahora vamos a tener funciones de conversión, cast. Yo también les había dicho que en SQLite funciona todo lo que les estamos mostrando del SQL Server, pero si en algún caso no funcionara, pueden probar con las recomendaciones que tenemos de MySQL u Oracle, como habíamos visto. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos funciones de conversión, ¿no? Las funciones de conversión se usan para convertir datos de un tipo a otro en particular o para convertir valores null en algo con significado. La primera que vamos a ver es cast. Entonces vamos a trabajar con funciones de conversión. Aquí, entonces, vamos ahora a trabajar con funciones de conversión. Funciones de conversión. Ok, en estas funciones de conversión hemos dicho que lo primero que vamos a aprender a utilizar es cast, ¿no? Entonces, para eso,
vamos a utilizar la siguiente instrucción. Vamos a decir select. Vamos a empezar con select. Vamos a diferenciar lo que vamos a cambiar. Aquí voy a introducir una fecha, por ejemplo 2022. Luego voy a introducir el mes 12 y el día 6. Ok, entonces podríamos poner 06 de esa manera. Y le voy a poner esto como un alias fecha original, digamos. Ahí está. Y como estamos saltando de línea, voy a poner una coma para la siguiente línea. Ahora voy a castear. Quiero volver eso con una fecha solamente, por ejemplo, el año. Entonces yo voy a poner cast. Voy a copiar esta fecha. Estoy diciendo que cambie esa fecha. Le voy a decir as datetime. Ahí está. Y le voy a poner a ese resultado un nombre. Vamos a poner el nombre fecha convertida. Como es lo último que vamos a introducir, le pongo punto y coma. Entonces, vean la fecha original. Es esta 2022, 12, 2016. Y con cast le estoy volviendo solamente a el año, datetime. Solamente está volviendo a 2022. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se quiere trabajar con fechas. Entonces, podemos utilizar isNull. Ahora, para utilizar isNull, vamos a agregar estas funciones de conversión. Vamos a utilizar esta tabla. Ahora sí necesito que ustedes trabajen con tablas. Recuerden que esta opción me permite mostrar las cabeceras de la tabla, que es lo que queremos. Estas dos instrucciones, header shown, mod columns. Estamos diciendo que habilite las cabeceras en modo de columnas. Voy a crear la tabla producto. Estoy creando la tabla producto, que va a tener un ID de producto, que va a ser entero, que va a ser la clave primaria. Una descripción, que va a ser un texto, que no va a permitir valores nulos. Y una cantidad, integer, que va a permitir valores nulos. Así que esa columna va a permitir valores nulos. Eso es porque no estoy poniendo not null, ¿no es cierto? Sí, entonces va a permitir valores. Ok, termino de crear la tabla. Voy a insertar datos. Voy a insertar a la tabla producto valores para el primer registro y la primera fila, la primera tupla. Tenemos impresora y estoy aquí utilizando null. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe haber nada. No se ha debido introducir un valor para cantidad para la primera fila, el primer registro. ¿No? El resto ya estoy poniendo ID producto 2, impresora B, 0, estoy volviendo valores. Entonces podemos ver esto, ¿no? Select. Vamos a utilizar solamente, por ejemplo, select asterisco from product. Ya les he dicho que no es conveniente utilizar asteriscos en consultas reales. Este es solamente porque queremos ver lo que nos sale. Aquí dice línea 21. Ok. Me dice que hay un error. No sé, aquí me falta una letra. Producto. Eso es. Listo. Me había comido una letra. Ahí está. Entonces, vean,
estoy poniendo ID producto, descripción, cantidad, porque he habilitado que se vean las cabeceras de las tablas. ¿Qué he puesto? 1, impresora A, null. Vean, no hay ese valor introducido. 1, impresora A, y en cantidad no se ha introducido. Eso quiere decir null, que no se ha introducido un valor para esa columna en esa tabla. Y el resto es lo que ustedes observan. 2, impresora B, cantidad 0. 3, monitor C, cantidad 2. 4, laptop D, cantidad 4. ¿No? Sí. Ahora vamos a utilizar la función isNull. Pero van a ver que en SQLite no existe isNull. Se utiliza lo de MySQL, que es ifNull. ¿Ya? ifNull. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir select. Vamos a seleccionar la descripción. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mostrar los valores que están en la columna descripción. Como hemos hecho esto, aquí así es decir, como son varias cosas que vamos a poner, voy a poner ahí select descripción, esta coma, porque voy a seguir haciendo algunas otras cosas. Esto lo voy a... Ahí está. Ok, descripción. Y ahora voy a utilizar si es null. Ya no isNull. isNull se utiliza en SQL Server, pero como les decía, muchas de las cosas en SQLite son combinaciones de elementos que se utilizan en SQL Server, MySQL o Oracle. En este caso, estamos nosotros trabajando con SQLite. Aquí voy a poner ifNull. ¿Okay? Si va a encontrar un null, ¿qué va a hacer? Y voy a utilizar el cast. Voy a castear. Voy a decir, como si encuentro un nulo, ¿dónde tengo que decir? En cantidad. Aquí. Esto es lo que queremos, pero le tengo que decir que lo vuelva a varchar. ¿No? Si encuentro un nulo, voy a cambiar el valor de cantidad, que es entero, a varchar, que es un tipo de texto. Estamos ahora viendo otros tipos de valores que soporta SQLite, que es varchar, que es un tipo de texto. Y le tengo que poner el valor que quiero que tenga. Vamos a poner desconocido. Desconocido. Y le voy a poner eso as descripción. Ya está. Aquí vamos a poner from producto. Puntico. Vean qué estoy haciendo. Estoy utilizando si es null el valor. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar primero cantidad, que es entero, a varchar, un tipo de texto. Y voy a ponerle el valor desconocido, si es null. Y a eso le voy a etiquetar con descripción la columna que va a resultar. Probemos. Vean,
Aquí no es descripción, podemos ponerle cantidad. Es la cantidad. Exacto. Ahora sí. Aquí está. Descripción. Descripción. Impresora A, impresora B, laptop. Eso es lo que está mostrando descripción. Luego voy a mostrar cantidad. Si es nulo, la cantidad solamente cuando sea nulo. Le voy a volver a varchar. Y voy a poner ahí desconocido. Y el resultado de eso lo voy a poner en la columna cantidad. Vean, cuando es nulo está poniendo desconocido. Y después está mostrando el resto, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? Estamos trabajando sobre la columna cantidad. Si es nulo, en la columna cantidad, estamos cambiando su valor con cast de entero, que es lo que hemos definido, a varchar. Y estamos poniendo donde encontremos el nulo, desconocido. Y el resultado de esa consulta lo vamos a poner en una columna que se llame cantidad. ¿Se entiende? ¿Cómo utilizar if null? En el documento tienen is null, pero en MySQL, como en SQLite, se utiliza if null. Esto funciona con SQL Server. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces ahora vamos a ver la forma de ordenar nuestros registros. Ok, para ordenar nuestros registros vamos a nosotros vamos a crear una nueva tabla. Vamos a crear una nueva tabla. A esta nueva tabla le vamos a llamar vendedores. ¿Okay? Esta nueva tabla le vamos a llamar vendedores. Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a decir, vamos a copiar esta partecita. Okay. Create table, vendedor. Vendedor, estamos creando la tabla vendedor. Vamos a crear la tabla vendedor. Vean, aquí teníamos la tabla productor, estoy creando la tabla vendedor. Entonces aquí voy a tener un ID de vendedor. Ahí está. Que va a ser entero, que va a ser una clave primaria. Ahí está. Ahora voy a tener descripción, vamos a llamar primer nombre. Le podemos poner lo que hemos aprendido a usar recién, varchar, y que no sea null. Ahí está, primer nombre, varchar, y que no sea null. Luego podemos poner igual apellido paterno. Apellido paterno. De igual manera le podemos poner varchar y que no sea. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego podemos insertar datos.
Ok, entonces esto, podemos insertar datos, no vamos a borrar nada, simplemente lo vamos a dejar ahí. Vamos a insertar datos, vamos a copiar esto. Ahí está. Vamos a insertar a vendedor. Vamos a insertar a vendedor. Los valores que vamos a insertar son, vamos a poner, por ejemplo, 1. Vamos a poner aquí Gregorio. Mamani. Vamos a insertar otro. A este segundo le podemos poner Carla Chávez, digamos. Chávez. A este tercero le podemos poner Carmela Quispe. A este cuarto le podemos poner, por ejemplo, Natalia López. Vamos a ver si está todo bien. Okay. Ahora, lo que queremos es ordenar. Podemos nosotros, si ustedes ven, simplemente, por ejemplo, podemos hacer la siguiente consulta. Aquí vamos a utilizar la opción de ordenar para ordenar. Entonces podemos hacer lo siguiente. Simplemente podemos decir select, vamos a seleccionar primer nombre, coma, apellido paterno, from, de la tabla, vendedor. Ok, me está mostrando, vean, primer nombre, Gregorio, me está mostrando el primer nombre y apellido paterno. Gregorio Mamani, Carla Chávez, Carmela Quispe, Natalia López. Es así como está registrado. ¿No? Es así como está registrado. Pero nosotros queremos que se ordene. Queremos ordenar, por ejemplo, por el apellido paterno. Entonces, acá nos vamos a venir. Y de acuerdo a lo que hemos visto, vamos a poner order by, que se ordene por, vamos a decir que se ordene por el apellido paterno. Entonces vamos a poner aquí apellido paterno. Veamos qué pasa. Vean, se ha ordenado Carla Chávez, Natalia López, Gregorio Mamani, Carmela Quispe. Hemos ordenado por el apellido paterno, ¿no es cierto? Y también podríamos nosotros ordenar por otro criterio, por ejemplo, primer nombre. Primer nombre. Vamos a ordenar por el primer nombre. Ahí está. Carla Chávez, Carmela Quispe, Gregorio Mamá, Natalia López. No se ha ordenado por el primer nombre. Entonces, también nosotros podríamos ordenar de manera ascendente o descendente. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, si ustedes observan, es de manera ascendente. Es de manera ascendente. Podemos nosotros decir ascendente
Ya por defecto es ascendente, si no lo escriben, pero podríamos poner también descendente. Vean, está ordenando por el primer nombre de manera descendente. Natalia, Gregorio, Carmela, Carla. ¿Cierto? Está ordenando de manera descendente. Entonces nosotros podemos ordenar de manera descendente, descendente, ¿no? Ahora, también podríamos nosotros ordenar, por ejemplo, también podríamos ordenar por dos criterios. Cuando hay más columnas, nosotros podríamos ordenar por dos criterios. Podríamos ordenar vamos a decir que ordene por apellido paterno y le decimos luego coma primer nombre. Entonces le estamos dando dos criterios, ¿no? Estamos ordenando por muchas columnas, por varias columnas, ¿no? Entonces, observen, Carla Chávez, Natalia López, Gregorio Mamani, Carmela Quispe. Está ordenado primero por el apellido paterno y luego por el primer nombre. Apellido paterno, primer nombre. Esto no se nota mucho si no tuviéramos mismos apellidos, pero primeros nombres que fueran diferentes. Podríamos agregar uno aquí. Aquí vamos a copiar esto para ver qué pasa. Aquí le vamos a poner 5. Aquí le vamos a poner Álvaro. A ver. Vean, primero está ordenando por el apellido Chávez y luego por el nombre. Álvaro va primero que Carla. Vean la diferencia si nosotros quitamos este criterio. Solamente decimos que ordene por apellido paterno. Carla Chávez, Álvaro Chávez, Natalia López, Gregorio Mamani, Carmela Quispe. Pero ahora queremos que ordene por el apellido y el primer nombre. Y este es el resultado. Álvaro, primero ordenado por el apellido Chávez y luego por el nombre. Álvaro primero y luego Carla. Entonces nosotros podemos ordenar de manera descendente, ascendente y también podemos ordenar por un por varias columnas, ¿no? En este caso estamos ordenando por la columna primer apellido paterno y luego por la columna pero también nosotros podemos ordenar eh, por un campo calculado, ¿no? Por una columna que hemos calculado. Vamos a unir, como habíamos visto, la columna apellido paterno con primer nombre. Entonces, nosotros vamos a decir select, vamos a seleccionar y aquí vamos a poner apellido paterno. Ahí está. Ahora, en SQL Server se utiliza el operador más, pero también habíamos visto que en Oracle se utiliza este operador, que es el mismo que se utiliza en SQLite. Lo que les decía, ¿no ve? Para SQLite se pueden ver combinaciones de SQL Server, MySQL u Oracle para utilizar las diferentes instrucciones, ¿no? Entonces, es una forma de tener eso en cuenta. Entonces, vamos a concatenar apellido paterno
vamos a concatenar con una coma, por ejemplo, y eso lo vamos a volver a concatenar con el primer nombre, ¿no ve? Primer, y a ese resultado le vamos a llamar simplemente nombre. Ya está, ¿no? Entonces estamos haciendo eso. Ahora hay que decirle from, ¿de dónde? From la tabla vendedor. Ahí está, la tabla vendedor. Y lo vamos a ordenar. Order by el nombre que hemos definido. Order by nombre. Ya está. Entonces, si nosotros hacemos coser, vean, primero que hemos hecho, hemos concatenado apellido paterno con primer nombre. Y luego, ¿qué hemos hecho? Lo hemos ordenado, ¿no? Lo hemos ordenado. Vean, si yo le pongo aquí esto de comentario, y aquí le pongo punto y coma, aquí está concatenando. Mamani, Gregorio, Chávez, Carla, Quispe, Carmela, López, Natalia, Chávez, Álvaro, está concatenando nuestras filas. Pero yo quiero que se ordene, por eso que hemos hallado, entonces lo ordeno. Chávez, Álvaro, Chávez, Carla, López, Natalia. Entonces, como ven, también se puede concatenar por algunos campos que nosotros hemos calculado. En este caso, por los que hemos concatenado, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos concatenado. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok, entonces vamos a crear otra tabla. Vamos a trabajar ahora con algunas condiciones. Lo siguiente que tenemos son, vamos a utilizar algunos criterios de selección. Vamos a empezar a utilizar criterios de selección como igual, no es igual, mayor. Vamos a ir viendo algunos criterios de selección. Para estos criterios de selección, yo voy a crear otra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a crear la tabla. Nuevamente. Vamos a venir aquí arriba. Vamos a copiar esto. No estamos borrando nada para que cuando lo guarde ustedes puedan tenerlo todo. Ok. Voy a crear la tabla ventas. Entonces voy a crear la tabla ventas. Ventas. Estoy creando la tabla ventas. La tabla ventas va a tener un ID de ventas. Un ID de ventas que es entero. Tiene una clave primaria. Luego vamos a poner primer nombre del que está comprando. Primer nombre. Vamos a decir que va a ser varchar. Varchar, que no sea nulo. Luego vamos a tener su apellido paterno. Aquí vamos a tener apellido paterno igual varchar, que no sea null. Ya está. Ahora vamos a poner cantidad comprada, que va a ser obviamente un integer.
integer. Le vamos a decir que también no sea nulo. ¿Está? Por último, podemos decir precio unitario. Precio, vamos a poner aquí, precio unitario. El precio unitario, como va a tener decimales, podemos decir que sea real. Float, ahí está, que sea float y que tampoco sea nulo. Ok, ya está. Listo. Entonces estamos creando una tabla ventas. La tabla ventas va a tener una columna ID de ventas que va a ser la clave primaria, el primer nombre del comprador, un varchar que no acepta valores nulos, el apellido paterno del comprador, un varchar que no acepta valores nulos, la cantidad que se ha comprado, un integer que no acepta valores nulos, el precio unitario, que es un real que no acepta valores nulos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar algunos valores a la tabla. Entonces vamos a decir, la tabla que hemos creado es insert into ventas. Vamos a insertar en ventas los valores, ya digamos 1. Vamos a poner el primer nombre, Alejandro. Luego vamos a poner su segundo nombre, Lima, digamos. Luego tenemos que poner un valor entero, cantidad comprada, 4. Luego tenemos que poner el precio unitario, digamos 2,50, ya está. 2 vamos a poner, por ejemplo, Carmen pondremos para que no nos confundamos. Carmen, vamos a poner Carmen, vamos a poner Carmen Pérez, ahí está. Luego la cantidad que ha comprado, digamos 10. Eso es entero, el precio unitario, digamos 1.25. ¿Está? Vamos a poner 3, vamos a solo introducir 3 filas, 3 registros. Ya digamos que este se llame Jaime. Y que sea Calizaya. Ok, cantidad que compras un entero 5, el precio unitario 4. Listo. A ver, vamos a... Sí, ok, no está exactamente, este es el problema. Ya está. Nos tiene que salir que todo está bien. Muy bien. Ok, entonces lo que vamos a utilizar ahora son criterios de selección y eso es lo que vamos a poner aquí. Criterios de selección. Criterios de selección. Ya está. Entonces, vamos a trabajar con la tabla ventas. Vamos a trabajar con la tabla ventas. Por ejemplo, vamos a decir seleccionar. Ahí está el seleccionar. Vamos a poner primer nombre y primer nombre, coma, apellido, ahí está.
primer nombre y apellido paterno. Además, podemos poner cantidad comprada. Cantidad comprada, ahí está. Primer nombre, apellido paterno, cantidad comprada, ¿no? Decimos from de la tabla ventas. Y aquí vamos a empezar a utilizar el primer criterio de selección que siempre se utiliza en casi todo. Entonces vamos a decir dónde, where. Ahí le estamos diciendo dónde el apellido paterno sea igual a, por ejemplo, Calizay. Ahí está. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar tres columnas. Del primer nombre, del apellido paterno y de la cantidad comprada solamente de aquellas filas donde apellido paterno sea igual a Calizay. Veamos. Ahí está. Como ven, solo hay uno. Jaime Calizaya 5. Vean, me está mostrando esa condición. Donde primer nombre sea igual a Calizaya. Si hubieran otros apellidos Calizayas, me mostraría los dos. ¿No es cierto? Sí. Podemos trabajar con lo mismo, pero en lugar de apellido Calizaya podemos decir donde cantidad comprada sea igual. Aquí estamos diciendo que la cantidad comprada sea igual a 5, por ejemplo. Y es el mismo, ¿no? O podemos poner cantidad comprada sea igual a 10. Carmen Pérez. ¿No es cierto? Entonces, aquí, en estas, donde lo que acabamos de mencionar, con nuestros criterios de selección, nosotros podemos utilizar operadores para la cláusula where. Los operadores son igual, como ustedes acaban de ver, distinto, mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, ¿no es cierto? Entonces, podemos probar. Podemos decir, por ejemplo, aquí donde la cantidad comprada sea mayor o igual que 5. Aquí está, cantidad comprada 5 y 10. ¿Quién es Carmen Pérez y Jaime Calizay? ¿No? Mayor o igual que 5. Pero también podemos hacer lo mismo con el apellido paterno, por ejemplo. Apellido paterno mayor o igual que. Aquí queremos que sea mayor o igual que una determinada letra. Digamos K. ¿Ok? No hay ninguno porque no hay. Si ustedes observan, hemos dicho que no existe nadie con K. A ver, vamos a ver si ponemos con K mayúscula, si nos sale algo. Ahí está. Está diferenciando L, P, C, mayúsculas y minúsculas. ¿No es cierto? Está diferenciando mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos diciendo que todos los apellidos que inician con K, sean mayores o iguales que los que inician con K, ya no considera Calizaya, sino simplemente considera Lima y Pérez. ¿No es cierto? Sí, Lima y Pérez. Entonces, ustedes pueden ir utilizando los operadores que están en los criterios de selección
where, ¿no? Y si quieren podemos ordenar los resultados por columna. ¿Qué operadores tenemos? Como les decía, igual, no es igual, mayor que, ¿no? Menor igual que, ¿no? Entonces podemos utilizar eso. ¿Ok? Ahora podríamos nosotros decir, por ejemplo, que muestre todos aquellos donde el apellido paterno sea distinto de Lima. Ahí está. Entonces tendría que mostrarnos Pérez y Calizaya. Pérez y Calizaya. Distinto. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, después de criterios de selección, son los límites de filas. Vamos a ver. Límites de filas. Ok. Vamos a ver si acá nos soporta lo que estamos trabajando, ¿no? Que es top, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que muestre, vamos a decir, select, ¿qué queremos que muestre? Las primeras 10, las primeras 20 columnas de algo. En este caso, por ejemplo, eh, vamos a necesitar, como estos son cortitos, vamos a necesitar otra tabla. Vamos a crear una tabla más. Va a ser la última que creemos el día de hoy. Vamos a trabajar con eso. Vamos a crear esta tabla. Ya. A esta tabla le vamos a poner el nombre de libros. Vamos a crear la tabla libros. Entonces, esta va a tener obviamente un ID de libro, que va a ser entero, que le vamos a denominar la clave primaria. Luego va a tener un título, que es un varchar, no va a aceptar valores nulos. Vamos a poner un autor, que también va a ser un varchar, que no va a aceptar valores nulos. Ok. Y vamos a ponerle números vendidos. Número vendido. Que va a ser obviamente un integer, un entero, que no va a ser nulo. Ahí está. Entonces, esta tabla, libros, va a tener 4 columnas. El ID del libro, que es su clave primaria, que va a ser entero. El título, que es un varchar, que no va a permitir valores nulos. El autor, que es también un varchar, que no va a permitir valores nulos. Y número de libros vendidos, que es un entero. No. Ok, entonces vamos a insertar varios valores. Entonces vamos a utilizar este primero para que se note. Vamos a poner acá. Insert into. Lo último que hemos creado es libros. Libros. Vamos a
insertar en esa tabla, libros, ahí está, vamos a insertar en esa tabla. Vamos a poner uno, el nombre de un libro, puede ser, digamos, Orgullo y Prejuicio. Vamos a poner el valor, el autor, este es Austin, y la cantidad de libros vendidos, digamos 15. Para el 2 vamos a poner otro libro, por ejemplo, Fábrica de Animales. Vamos a poner un autor, Orwell. Vamos a decir unos vendidos 7. 3, vamos a poner, digamos, La Chascañagüe, no me acuerdo bien el autor. La Chascañagüe, vamos a poner, ¿alguien se acuerda del autor de La Chascañagüe? ¿Están vivos? Sí, sí, estamos vivos, licenciado. ¿Y se acuerdan? ¿No era Villamil? Villamil de Rada, a ver, estoy googleándolo. Medinaceli, aquí está, ya salió. Entonces aquí vamos a poner Medinaceli, ya está. Números vendidos, digamos 5, 8, 8. Pedagogía Nacional, digamos. Ese sí me acuerdo que es Franz Tamayo. Vamos a poner una cantidad, digamos 5. Está. Vamos a seguir llenando. 5. Otro libro. Digamos Malco. Vamos a buscar, no me acuerdo quién es el autor. Así que Gastón Suárez. Entonces esto es Suárez. Digamos que ha vendido 3. Sigamos metiendo más valores. 6. Podríamos poner el general en su laberinto. Si no me equivoco, es a ver, Gabriel García Márquez. Entonces vamos a poner García. Ahí está. Y vamos a poner 9. Vamos a seguir poniendo aquí. 7. Vamos a decir física general.
gráfica general, vamos a poner de Galarza, ok, la cantidad vendida 12, y por último, que no sea mucho, bueno, tiene que ser para que podamos ver, vamos a poner cálculo 1, Chungara, y ese último que se haya vendido solo 2, ya está, punto y coma. Ya, está todo bien, hemos creado esa tabla. Ahora, cuando vamos a limitar, por ejemplo, vamos a decir, límite de filas, vamos a decir select, seleccione, top 3, estamos diciendo que sean los primeros 3, vamos a ver si tenemos eso. Vamos a decir vamos a cambiar el título como título le vamos a poner otro título, le vamos a poner título del libro, estamos haciendo varias, vamos a ver si nos sale esto así. Ya, ahora sí. Luego tenemos número vendido, vamos a poner as cantidad vendida de libros vendidos, ya está. Ahora vamos a decir de dónde, from libros, ahí está, from libros, y vamos a decir order by, ordenado por order by, vamos a ordenar por número vendido, ahí está. Vamos a ver, aquí, ok, vamos a ver. Lo que estamos queriendo hacer, como ustedes ven, me está mostrando título del libro. ¿Qué es esto? Y cantidad de libros. Por defecto me lo está ordenando de manera ascendente, ¿no? Por defecto me lo está ordenando de manera ascendente. Entonces, solo queremos ver los tres. Solo queremos ver los tres primeros. Para eso, nosotros tendríamos que utilizar top, porque estamos delimitando, ¿no? Eso es en SQL Server, ¿cierto? Eso es en SQL Server. Ahora, como en lugar de eso, vamos a utilizar, vamos a ver si nos deja, podríamos tener top, no sé si nos va a salir con los brackets aquí, a ver.
¿no? Entonces nos vamos a utilizar, como dice, la función limit. A ver, no. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo nosotros usamos la cláusula limit para delimitar el número eh, de filas que vamos a mostrar. En SQL Server es top, ¿cierto? Y aquí me parece que es en SQLite 3, 3, a ver si nos sale. No. Esto vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Enseguida lo vamos a resolver. Preguntas, preguntas. Ok, ya. Entonces, si no me equivoco, esto debería venir. Vamos a limitar a los tres primeros. A ver. Línea 56. Título. Son libros. 3. Ok, no recuerdo muy bien cómo funciona en SQLite, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ya, eso lo vamos a resolver para la siguiente sesión. Preguntas, consultas, inquietudes.